vamos a saber que una legislación es un conjunto de leyes por las cuales se regula un estado o una actividad determinada. Entenderemos que en México se llevó a cabo durante finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Bueno, esto va a comenzar a partir de la Guerra de Independencia. Hubo muchos esfuerzos por organizar a las naciones, bueno, a la nación, perdón, principalmente a través de la legislación. Comenzaremos con los proyectos legislativos impulsados por la soberanía Junta Provisional Gobernativa del Imperio Mexicano, establecidos por el señor Agustín de Iturbide, en donde se emitió el primer proyecto, o sea, no el código, proyecto Código Penal de México Independiente. Hasta 1835, en Veracruz, se aprobó el primer código penal vigente en el país. Este código consta de 3 partes. La primera de las partes va a ser de los delitos en general. La segunda parte va a ser de los delitos contra la sociedad. Y bueno, la tercera parte van a ser los delitos contra los particulares. En la Constitución de 1857 se establecieron los principales liberales que habían de regir en el derecho penal mexicano. Regulan las garantías del acusado en el proceso penal junto con otros postulados. Bueno, para terminar con lo penal, voy a decirles que en 1861 al presidente Benito Juárez, a nuestro benemérito de las Américas, había ordenado que se hiciera una comisión encargada de elaborar un código penal. Como es evidente, la expedición de un código penal exige la emisión de un adjetivo. Hasta 1880 se pronunció el Código de Procedimientos Penales. Cabe resaltar aquí la diferencia. Hace rato mencioné un código penal, ahorita es un código penal de procedimientos. Sabemos que eso pues es diferente. En 1884 se promulgó un nuevo Código de Procedimientos Penales que motivó gran parte de los postulados anteriores, pero se dedicó a nivelar más que nada la situación de los ministerios públicos frente a la defensa. Hubo un tercer código y ese fue promulgado en diciembre de 1908. Anteriormente yo les había hablado acerca de lo que era el Código Penal, pero pues voy a hablarles acerca de otra materia que es muy importante, que es el mercantil. Esto va a estar dentro del contexto después de la consumación de la independencia y voy a hablarles acerca de cómo en la restauración del Congreso Constituyente de 1824, decreto del 16 de octubre, se ordenó la desaparición de los consulados y se estableció que los pleitos que se suscitasen sobre negocios mercantiles los determinarían los alcaldes o jueces en los respectivos casos, es decir, que se crean tribunales para que se resuelva en materia comercial, adjuntando a los jueces un grupo de asesores comerciales. El 15 de noviembre de 1841, el presidente López de Santana expedió el decreto sobre la organización de las juntas de fomento y tribunales mercantiles, considerada la primera ley en materia mercantil. Verbigracia, velar sobre la prosperidad y adelantos del comercio en cada lugar, formar anualmente la balanza mercantil del lugar y procurar la propagación y conocimientos útiles al comercio. 1 de julio de 1842 se efectuaron modificaciones al mencionado decreto referentes a la organización del Tribunal Mercantil de México. Se estableció lo siguiente: se establecieron 2 puntos principales. El primero van a ser que se crean 2 salas de justicia en el Tribunal Mercantil, compuesto cada una de ellas del mismo número de jueces propietarios, quienes formaran originalmente el tribunal, ejerciendo ambos con total independencia entre sí la jurisdicción que le corresponde al tribunal sobre el conocimiento y determinación de los negocios mercantiles. En segunda instancia, tenemos que la primera sala se compondría del presidente en funciones y de 2 colegas propietarios del tribunal. Bueno, pues gracias por esta excelente ponencia, maestras eminencias, en serio que se rifaron. En verdad, muchas gracias por su tiempo y espero que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.
Gracias, un gusto. Gracias. Gustazo para ustedes. Sí, claro. Caviarcito, Hasta la próxima. señores. Y continuando con estas entrevistas o más bien ponencias de estas maestras en estos temas, vamos a hacer que nuestra camarógrafa estrella Paulina nos exponga el tema de legislación administrativa. Gracias, Un aplauso para Pau. Como ya les dijo mi compañero Limelec, hoy les voy a hablar sobre la legislación administrativa. Existe una doctrina que dice que el derecho administrativo es una rama del derecho público, que es la encargada de la estructura y el funcionamiento de la organización de la administración pública. Esta rama es relativamente joven, pues no es igual como el derecho civil que tiene sus antecedentes en la antigua Roma. ¿Cuándo inicia el derecho administrativo aquí en México? Pues comienza con la llegada de la independencia, o mejor dicho, con la consumación de esta misma en el año de 1821. Pero el día de hoy nos resulta competente hablar sobre el derecho administrativo o la legislación administrativa durante el Porfiriato. Lo relativo a la administración pública se incluye principalmente en la Ley Orgánica de Secretarías de Estado del año de 1891. También se emite el primer código postal en el año de 1883, así como también la organización del catastro y la reglamentación de expropiaciones del año de 1882, 83 y 1901. En el año de 1888 se emite la Ley de Vías de Comunicación de Aguas, que fueron reformadas por los decretos de 1894 y 1896 y por la Ley de Aprovechamientos de Aguas de Jurisdicción Federal de 1908. La industria ferroviaria tiene un carácter esencial durante el mandato de Porfirio Díaz, por lo cual el 16 de diciembre de 1881 se crea una ley de esta materia. Pero en el año de 1883 sale la reglamentación de la construcción, conservación y servicios de ferrocarriles. Bueno, compañeros, ahora vamos a entrevistar a Génesis, más bien nos va a exponer el tema de la literatura jurídica mexicana. Y bueno, Génesis, ¿qué es la literatura jurídica mexicana? Hola, ¿qué tal, compañeros? Yo les hablaré de la literatura jurídica mexicana. La literatura jurídica mexicana es una recopilación de libros, enciclopedias y revistas jurídicas más importantes y más sobresalientes en toda la historia, es decir, desde los años antiguos hasta la actualidad. Yo les explicaré los 4 libros, para mí, los más importantes. Comenzaremos con el libro número 1. El número 1, libro de Eduardo García Méndez. Este libro habla de la introducción al estudio del derecho y fue publicado en 1940. En él podemos encontrar o podemos saber qué es el libro más importante en la materia, y su lectura constituye un puente necesario entre la educación media superior y el grado universitario, puesto que en el primero de los niveles se imparte la materia de nociones del derecho positivo mexicano. Ahora abordaremos el número 2. Es el libro de Teoría General de las Obligaciones, del autor Manuel Borja Soriano. Este libro salió en 1939 y en él comprende las teorías extranjeras aplicables a la interpretación del derecho mexicano y analiza la legislación vigente del momento de su elaboración, es decir, el Código Civil de 1928, comparándolo con los códigos de 1870 y 1884. Ahora hablaremos del número 3, el Derecho Civil, publicado en el año de 1959 por el autor Rafael Rufino Villores. Explica de manera clara los diversos conceptos fundamentales del derecho civil. Este texto se mantiene actual y vigente gracias en las facultades de Derecho para la enseñanza de los primeros cursos de la materia. Cuarto y último, el libro de los contratos civiles del autor Ramón Sánchez Mora.
Este libro fue publicado en el año de 1972. Su autor impartió cátedra en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un libro vigente y habla desde cómo se clasifican los contratos, las partes que intervienen, las prestaciones que se entregan, la correspondencia o la reciprocidad entre las mismas. Bueno, gracias Génesis por esa excelente ponencia. Que tengas un buen día. Continuamos con las siguientes ponentes. A ti, muchas gracias y un placer. Vamos a hablar con la licenciada Lucero, que es una experta en el amparo mexicano durante la época del porfiriato. Disculpe mi ignorancia, ¿qué es eso del amparo durante el porfiriato? ¿Y nos puede explicar algo más a fondo sobre este tema? Bueno, realmente primero tenemos que saber cuándo se creó la ley de amparo. Bueno, se creó en la Constitución de 1857. De ahí se da el antecedente sobre el porfiriato. Bueno, en 1882, Ignacio Vallarta crea una reforma en la Constitución de 1869 que dice de la ley de amparo. Bueno, realmente la ley de amparo era para tener un juicio eficaz y rápido. Al igual también era para que evitara un poder hacia la libertad de las personas. Esto quedó plasmado en el artículo 14 de la nueva ley de amparo. Bueno, que establecía que si se pedía amparo por violación de la garantía personal, no se le iba a dar al acusado. Bueno, por otro lado, también si no se cometía un delito muy grave, esto tenía otra consecuencia, puesto que se daba una medida, pero no se daba justicia. Esto también se implementó en el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897. Gracias a todo esto, estos acontecimientos dieron a que la gente no hiciera algo fuera de lo común, que era, por ejemplo, los delitos. A lo que me refiero era matar o robar. Bueno, con esto finalizamos todas las ponencias que venimos escuchando a lo largo del día. Gracias, Lucero, por tu magnífica exposición, ponencia y tu tiempo. Gracias a ustedes por su este video, intento de videoblog, para que ustedes trataran de aprender y comprender un poco más sobre cómo fue el derecho en el siglo XIX. Y pues un Goya,